Así que continuamos donde habíamos quedado. Lo último que vimos fue discutir la tendencia a moverse a lo digital, como la circuitería está siendo cada vez más barata y cada vez más potente, cada vez más pequeña. Hoy día es rutinario hacer cosas que hace no tanto tiempo atrás habrían sido eh, sueños de locos, digamos. Como ya les comentaba, el hecho de que con tecnología digital podemos reconstruir una señal incluso bastante degradada, como podemos utilizar otras técnicas adicionales para asegurar la integridad de los datos, como eh, código de detección de errores, incluso código de corrección de errores. Eh, Podemos usar hoy día enlaces que tienen liga bastante deplorable, digamos, para eh, transmitir datos. eh, Se ha hecho viable económicamente y técnicamente también construir enlaces de capacidades realmente extraordinariamente altas, mucho más altas incluso que lo que las capacidades, mucho más altas incluso de lo que podría usar un usuario solo, y por lo tanto eh, se hace necesario eh, poder compartir capacidad, o sea, multiplicación. Y como las capacidades son gigantescamente mayores de lo que un usuario común consume, estamos hablando de multiplicación de cientos o miles de canales a través del mismo enlace físico. Un tema que es paralelo al hecho de que al hacerse Internet cada vez más eh, utilizado en toda clase de transacciones que significan, eh, por ejemplo, platas, transferencias bancarias, eh, negocios entre empresas, digamos, algunas usan lo que llaman B2B, business to business, donde básicamente un cliente, digamos, se contacta directamente a través de la red y le pide, eh, no sé, le encarga, digamos, por decir algo, el supermercado se contacta a través de la red con su proveedor y le pone a través de la misma red una petición de compra de, qué sé yo, no sé, de pinilla. ¿Sí? Eh, Se mueven platas, digamos, en cantidades industriales entre bancos a través de Internet. Bueno, todo eso significa que eh, la idea original de Internet, que era un sistema abierto para todos, todos éramos amigos, todos se conocían. Bueno, yo, por lo menos acá en Chile, originalmente, cuando comenzó Internet, la gente que estaba a cargo de las distintas máquinas acá en Chile en general, nos conocíamos todos inicialmente. Eh, Dejó de ser, en ese sentido, un pueblo chico y se transformó en una ciudad grande. Hay cibercrimen y hay, qué sé yo, todo el tema de capturar claves de tarjeta de crédito para cometer fraude, toda esa clase de cosas. O sea, lo que originalmente no era un tema, hoy día es un tema central en lo que es Internet, lo que es privacidad y seguridad. Es poder asegurarse de que nadie escuche lo que ustedes están transmitiendo, digamos, con su banco, por ejemplo, su número de tarjeta de crédito, la clave, y así sucesivamente. Eso ha sido importante, un desarrollo importante. Eh, bueno, por suerte, para nosotros, las técnicas de cifrado de datos funcionan perfectamente bien con datos digitales.
y también se puede obviamente aplicar a datos análogos que se han transformado a digital. No se pueden aplicar directamente a datos análogos. Y en tema de integración, que he comentado también, economía de escala y conveniencia hacen que sea preferible utilizar un solo medio de transporte y no tener medios de transporte separados para datos, telefonía, qué sé yo, conexiones de video, televisión, qué sé yo, usar todo lo mismo. Hacia allá hemos ido caminando. En realidad, la red de telefonía celular hoy día funciona sobre redes IP, funciona sobre tecnología digital, 100%. Ya, vamos ahora a discutir algunos temas más de corte detallístico. Se habla de transmisión asíncrona y sincrónica. La idea de usar transmisión asíncrona es una estrategia para evitar tener que mantener sincronizado el emisor y el receptor. Si ustedes se fijan, nosotros de alguna manera implícitamente estamos suponiendo cuando hacemos el monito este de que se está transmitiendo una señal y qué sé yo, de que si estamos transmitiendo una señal digital, estamos suponiendo de alguna manera de que el receptor sabe cuándo comienza o cuándo debiera comenzar un bit y cuándo debiera terminar. O sea, eso significa que tenemos que mantenernos sincronizados. Eso suena simple, pero si ustedes se ponen a pensar qué es lo que significa esto de mantener sincronización, digamos, a nivel de microsegundos, probablemente milisegundos al menos, durante tal vez días que estamos transmitiendo datos, está claro que el asunto no es tan sencillo. La transmisión asíncrona es una estrategia para evitar ese problema, por la vía de no enviar corrientes largas sin interrupción de bits. O sea, se transmiten corrientes cortas de bits, nos ponemos de acuerdo al comienzo de la secuencia de bits respecto a la sincronía y sería. Los datos en este caso se transmiten típicamente un carácter a la vez, donde cada carácter tiene de 5 a 8 bits de largo. Esto es de 5 a 8 bits de largo, viene de épocas extremadamente pretéritas de la computación, cuando no había un acuerdo de cuál era el tamaño de un carácter en memoria, por ejemplo. Yo recuerdo que tuvimos en la Santa María un computador, un DEC 2020, que tenía palabras de 36 bits, y esa cosa manejaba conjuntos de caracteres de, si mal no recuerdo, un conjunto de caracteres de 6 bits, que cabían 6 en una palabra, esas cosas, justo. Manejaba un conjunto de caracteres de 7 bits y manejaba también conjunto de caracteres de 8 bits, aunque eso era más o menos, los 8 bits eran un poquitito raro, digamos, no funcionaba muy bien. Y eso era simplemente por compatibilidad con otros tipos de equipos. Probablemente mi memoria es bastante frágil respecto a lo que estaba pasando hace, no sé, de casi 40 años. Es posible que también haya tenido un manejo de caracteres de 5 bits, precisamente para conversar con otros equipos que utilizaron esa clase de codificaciones más marcianas. Estamos hablando de tiempos en los cuales esa era nuestro computador grande y tenía medio mega de memoria. Tenía 512 kilos de memoria ese equipo. ¿Sí? No gigas, kilos. Y eso era el computador de la universidad. Y ahí obviamente en esa clase de situaciones
el ahorrarse unos pocos bits en cada carácter era extremadamente necesario. Bueno, el receptor entonces tiene la oportunidad de volver a sincronizarse al principio de cada nuevo carácter. En realidad no es que tenga la oportunidad, sino que asincrónico típicamente significa envía un carácter y puede pasar un rato, tal vez incluso relativamente grande, antes de que envíe el siguiente. Entonces, en realidad, el receptor tiene que sincronizarse al comienzo de cada nuevo carácter, pero esa sincronización tiene que mantenerla solamente durante la duración del carácter, o sea, un plazo bastante corto. Entonces, no se requiere, eh, no se requiere un reloj de muy alta precisión. Eh, Conexiones sincrónicas. En transmisiones sincrónicas se envía un conjunto de bits, un bloque de bits bastante grande, en una corriente continua, sin marcar, digamos, de alguna manera, inicio y fin para cada carácter, que en realidad eso es lo que se necesita hacer en el caso de conexión asincrónica. La transmisión asincrónica, lo que se hace es, se envía una secuencia especial de inicio para básicamente anunciarle al receptor de que viene un carácter y también para permitirle, digamos, sincronizarse. Se envía el carácter y se envía finalmente una secuencia de fin. La transmisión sincrónica básicamente se envía el bloque de bits de 1. Como el bloque puede ser bastante largo, tenemos que asegurarnos de que no haya los relojes se mantengan sincronizados, o sea, no se muevan relativamente. Y eso hay que hacerlo de alguna manera. Hay varias opciones para hacerlo. Una es proveer una línea adicional que solamente sirve para indicar cuál es la tasa del reloj, digamos, entre emisor y receptor, o de alguna manera incluir la información de tiempo en la misma señal. En el caso de la conexión sincrónica, los datos que se envían típicamente se envían en bloques, digamos, de algún tamaño máximo que depende la, de la, del enlace mismo del que estamos hablando. Y esos bloques de datos se organizan en lo que se llama un frame, un marco, digamos, aunque no es una traducción muy feliz en este sentido. Un frame, en el caso de una transmisión sincrónica, consiste de un preámbulo que contiene alguna clase de información de control, típicamente los datos mismos, y un postámbulo, o bueno, una cola, digamos. La idea entonces es que se toman los datos, se les pone un encabezado antes que contiene alguna clase de información de control, información para sincronizar también, etcétera, y los datos mismos y finalmente alguna clase de cola con, por ejemplo, no sé, datos para control de integridad. Impairment es básicamente, en este caso, los yanquilandeses son aficionados a usar palabras que son bastante difíciles de traducir al castellano. Impairment es de alguna manera algo que se ha hecho perder, o sea, que está de alguna manera dañado. En el fondo, el punto de lo que se refiere a esto es que la señal que se recibe puede ser diferente de la señal transmitida, lo cual en el caso de transmisiones análogas se traduce en que la señal, digamos, que llega está degradada. O sea, qué sé yo, ciertos sonidos no se escuchan o
qué sé yo, en general, ese tipo de cosas, se escucha mal. ¿Sí? En el caso de transmisiones digitales, los problemas de transmisión se traducen en errores de bits, o sea, bits que llegan, que se entienden, digamos, que se leen distinto de lo que se ha enviado. Los problemas más significativos son la atenuación y la distorsión por atenuación, por atenuación, la distorsión por retardo y el ruido. Y vamos a discutir esos tres eh, causas, digamos, cómo funcionan y de dónde vienen, digamos, en lo que viene a continuación. Atenuación. La atenuación, en el fondo, se refiere simplemente a que la potencia de la señal va disminuyendo con la distancia, sea cual sea el medio de transmisión que estemos usando. Esto obviamente es mucho más notorio, por ejemplo, si es que estamos hablando de, por ejemplo, transmisión a través de ondas de radio eh, por, el, por el vacío, digamos, en el cual básicamente lo que tenemos es que, básicamente por razones geométricas, la señal disminuye básicamente como el cuadrado de la distancia del emisor. O sea, si estamos demasiado lejos, simplemente no vamos a recibir señal. Pero también se da en el caso de que tengamos lo que se conoce como un medio guiado, o sea, alguna clase de cable. El cable de alguna manera absorbe energía, entonces si tenemos un cable de muchos kilómetros de largo, la energía que se inyecta en el extremo del emisor no es la que llega realmente al final al receptor. Si estamos hablando de fibra óptica, la fibra óptica está construida con fibras de vidrio que son extraordinariamente transparentes, pero aún así absorben parte de la luz y por lo tanto si tenemos fibra óptica demasiado larga, digámoslo así, la señal se va a ver debilitada. Un punto interesante de esto es que la atenuación no depende solamente de la distancia, depende del medio en realidad de la distancia, sino que en general también depende de la frecuencia. O sea, ciertas frecuencias son más absorbidas que otras. Bueno, para un ejemplo bastante simple de eso, tomen simplemente, por ejemplo, no sé, por sus lentes de sol, ¿sí? Sus lentes de sol están construidos de tal manera de que dejen pasar la mayor parte, o buena parte, digamos, de la luz visible, pero la luz ultravioleta, que en realidad no es más que luz, pero con una frecuencia más alta, se vea bloqueada precisamente para proteger los ojos de la radiación ultravioleta. Eso en el fondo es la atenuación, claro que en un caso bien extremo, digamos, donde el asunto se cocinó de esa manera. Y generalmente lo que se trata de hacer al construir enlaces o medios de transmisión es tratar de que la atenuación sea mínima y ojalá varíe poco con la frecuencia. Pero hay límites de lo que se puede hacer como en todas las cosas. Eh, tenemos el caso de una línea telefónica tradicional análoga, que es la atenuación, según frecuencia. Esto está medido en lo que llaman bueno, con respecto a una cierta frecuencia. Digamos, si ustedes se fijan, es una curva bastante pronunciada la que tenemos acá, la curva número 1. Y eso creo que significa que en el fondo esta frecuencia va a llegar con una potencia tal vez el doble de, o más quizás, que esta frecuencia de acá. Y eso que lo que significa en el fondo es que el sonido se escucha raro, o sea, se pierden
los tonos agudos. ¿Sí? Se usa entonces una técnica que le llaman ecualización, que en el fondo consiste en, la idea es, el final del día es aplanar la curva, o sea, se obtiene finalmente la curva que aparece aquí abajo, con ecualización, en realidad por la vía de cortar esto, o sea, eh, artificialmente atenuar más en este rango de acá, de manera de obtener finalmente esta curva de aquí. Esa curva es suficientemente cercana a decir, oiga, derecho, como para que no produzca mayores problemas, en este caso con la recepción telefónica. Estamos hablando de que estamos usando básicamente solamente este rango de acá. ¿Sí? Lo mismo acá, bueno, esto es atenuación y esto es distorsión por retardo. Resulta que, salvo el caso de que realmente esté viajando luz a través del vacío, la velocidad de las señales generalmente depende de la frecuencia, no es la misma. Ustedes supongo que conocen los prismas, ¿cierto?, que permiten descomponer la luz en el espectro, como por ejemplo uno lo ve también en el arco iris. La razón de que eso funcione, digamos, de que el prisma descomponga la luz en sus distintos colores, los distintos colores de luz corresponden a distintas frecuencias, es precisamente que a través del vidrio la luz viaja a velocidades distintas dependiendo de la frecuencia, y eso, por una serie de cosas que no quiero entrar en eso acá ahora, hace que al pasar de un medio a otro, de aire al vidrio y de vidrio a aire, en este caso, eh, la, los rayos de luz se dispersan, digamos, en ángulos distintos dependiendo de la frecuencia. Lo mismo con las gotas de agua, lo que produce el arco iris. Nuevamente, ¿qué es lo que produce eso? Es que, de alguna manera, los sonidos, que para que nos esté llegando la forma de la señal, ¿cómo se llama?, fiel al origen, al destino, la, los sonidos, unos sonidos van a llegar básicamente retrasados, una parte del sonido llega retrasada con respecto a la otra, y por lo tanto en realidad la suma que obtenga al final no es exactamente la suma que se envió. Eh, Pueden jugar con eso si quieren. Recuerdan ese monito que teníamos de la superposición de varias ondas sinusoidales que da una onda básicamente cuadrada. Bueno, hagan el ejercicio de graficar ese tipo de cosas con las ondas con mayor frecuencia, digamos, corridas con una fase distinta a la que indica la, la fórmula que tenemos ahí. Y se van a dar cuenta que la curva que llega al otro lado ya no es tan claramente un cuadradito. Y eso significa, en términos de, bueno, en el caso de voz, significa que se escucha raro, digamos, al otro extremo. En el caso de una señal de digital, que también básicamente tiene que pasar por los mismos tipos de maltrato, va a significar que las cosas llegan también, los bits llegan medio borrosos, y por lo tanto difícil de leer. Nuevamente, sin ecualización tenemos esa curva de arriba, la curva eh, sólida, ecualizando, eh, para evitar esta clase de efectos, se obtiene la curva de abajo, que como ustedes ven es bastante más grande. eh, bueno, esto ya lo habíamos comentado. Como decíamos, esto es particularmente crítico con
datos digitales porque parte de un bit, o sea, tal vez las frecuencias más altas de un bit terminan sumándose el bit anterior o posterior, resultando entonces básicamente que el bit resulta borroso, digamos, difícil de entender. Ruido. Categorías de ruido. Categorías de ruido, básicamente hay varias categorías de ruido. Ruido, en el fondo, que lo que se refiere al ruido se refiere a una señal externa, adicional, digámoslo así, a lo que la señal que nosotros queremos enviar, que llega al destinatario. Hay varios tipos de ruido, por ejemplo, hay lo que se conoce como ruido de impulso, que básicamente se causa por cosas tales como, no sé, cae un rayo, digamos, el rayo es, como ustedes saben, es un fenómeno eléctrico, lo cual produce, como son corrientes muy grandes que duran muy poco tiempo, generan un pulso electromagnético, y ese pulso electromagnético a su vez produce, ¿cómo se llama? Ah, ¿Cómo se llama esta cuestión? Inducción en conductores de eléctricos. O sea, por ejemplo, produce, en este caso, puntas, digamos, de datos, o sea, una punta de energía en un cable de telefónico. El ruido de impulso en realidad es un problema menor porque tiene duración muy corta y por lo tanto no afecta en gran medida las señales análogas, pero es un problema mayor en el caso de datos digitales. Y por lo demás, el ruido de impulso se puede producir también por efectos tales como, por ejemplo, no sé, motores eléctricos grandes que usan internamente también electricidad, grandes campos magnéticos bastante fuertes. Y eso produce también ruido de impulso, digamos. Otra categoría de ruido es que ya aquí tenemos algún control a la hora de diseñar y construir, digamos, nuestro, nuestro sistema de comunicación, es lo que se llama crosstalk, o sea, hablar cruzado. O sea, lo que cuando uno habla eh, por teléfono, o sea, lo que pasaba cuando uno hablaba por teléfono, de repente se decía que se habían cruzado los alambres, o sea, en el fondo uno estaba conversando con una persona y estaba escuchando simultáneamente una conversación ajena, digamos, entre otras dos personas, o parte de la conversación, o sea, no la conversación como tal, sino que se escuchaba que estaban hablando, no mucho más que eso. Eso, por suerte, es cosa del lejano pasado hoy día, pero yo lo recuerdo bueno, yo lo recuerdo. Pueden sacar mi edad a partir de eso si quieren. Crosstalk se puede producir porque ocurre alguna clase de acoplamiento eléctrico entre eh, pares de eh, pares de cables, digamos, que viajan juntos. ¿Sí? Si ustedes recuerdan lo que en algún momento les contaron los físicos en respecto de inducción eléctrica, si ustedes tienen un alambre en el cual hay una corriente eléctrica que varía en el tiempo y hay un alambre cerca, en ese alambre cercano se va a inducir una corriente que de alguna manera es un espejo de la corriente que pasa por el primero. Si tenemos entonces dos cables, digamos, dos pares de cables en realidad, que conectan
que viajan, digamos, juntos en forma paralela a través de, qué sé yo, no sé, van a través de los postes, los cables que van a los distintos teléfonos de las casas, digamos. Eh, el hecho de que esté dejando señal a través de un par significa que parte de esa señal se duplica en el otro. Y eso estamos hablando de cluster. Ese es el tipo de situación de acoplamiento eléctrico. Y también ocurre si es que estamos usando, por ejemplo, un enlace de microondas, que son esas más o menos típicas antenas, ni tan típicas en realidad, pero son esas antenas que uno ve arriba de algunos postes en edificios que apuntan, qué sé yo, a alguna antena lejana. Obviamente, si es que a esa antena que está recibiendo le llega parte de la señal que está enviando alguna antena que no debería estar dirigiéndose a ella, digamos así, obviamente vamos a tener entonces también de nuevo el problema de que estamos recibiendo una señal que va dirigida a otros. Y bueno, y hay un tipo de ruido que nos está afectando acá, que es lo que se conoce como el ruido térmico. Resulta que eh, por razones a las que hay que echarle la culpa a los físicos cuánticos, cualquier objeto que no esté a una temperatura de 0 grados Kelvin, en el fondo, internamente eh, los electrones se mueven. Incluso a temperaturas muy bajas los electrones se mueven, digamos, a través del, del conductor o de lo que sea el equipo que estamos hablando. Pero los electrones son partículas cargadas y si tenemos partículas cargadas que se mueven y se mueven en el fondo al azar, eso significa que tenemos corrientes eléctricas que en el fondo se están moviendo al azar dentro de nuestro equipamiento, dentro de nuestro canal de comunicación. ¿Y eso qué es lo que significa? Significa en el fondo una señal electromagnética. Y ese ruido es básicamente es imposible de eliminar, hay que vivir con él, digamos. Ese ruido va a ser siempre constante, relativamente de baja intensidad, sí, pero existe siempre. Eh, el ruido, eh, ¿cómo se llama? El ruido térmico, le llaman térmico precisamente porque depende de la temperatura a la que están los objetos del caso. Si ustedes toman una radio, por ejemplo, y la sintonizan ¿cómo se llama? En alguna frecuencia en que no hay radio, van a escuchar una especie de zumbido constante. Ese zumbido constante, en el fondo, es ruido térmico generado ya sea en el ambiente o en el receptor mismo, que el receptor, como están construidos, digamos, para tomar la señal que reciban y amplificarla lo más que se pueda, digamos, de manera que, o sea, no necesariamente lo más que se pueda, pero amplificarla lo suficiente como para hacerla audible, incluso si la señal es débil. Como estamos sintonizando la radio en un lugar donde no hay señal real, de verdad, digamos, solamente está el ruido, básicamente lo que hace el receptor de radio entonces es tomar el ruido y amplificarlo lo suficiente para hacerlo audible. Si que ustedes están escuchando radio, están, no sé, escuchando su programa preferido de rock o un eh, comentarista de la farándula, ese ruido también está. Lo que pasa es que la señal que ustedes están interesados en escuchar, o sea, el concierto rock o el, las tonteras que está hablando, perdón, las inteligentes análisis del comentarista de la farándula,
eh, son esas señales mucho más fuertes, digamos, y por lo tanto de alguna manera tapa el ruido está igual, solo que ustedes no se dan cuenta de su existencia. Capacidad del canal. Aquí hay dos temas, digamos, que de alguna manera son complementarios, que vienen a decir básicamente lo mismo, más o menos. Uno es lo que se conoce como el ancho de banda de Nyquist, teorema de Nyquist, que básicamente supone que tenemos un canal en que no hay ruido. La limitación de tasa de datos es simplemente el doble eh, del ancho de banda de la señal. O sea, si la tasa de transmisión de datos es 2D, entonces una señal con frecuencias no mayores que D es suficiente para manejar esa tasa de señales. ¿Se acuerdan lo que hablábamos cuando hablábamos de la curva sinusoidal, que nosotros básicamente en cada ciclo de la sinusoide podíamos representar 2 bits por la vía de decir, oiga, eh, transmita el cototo hacia arriba o hacia abajo, según si es la primera o la segunda mitad del ciclo, o no lo transmita. Del otro lado se dan cuenta de cómo resultó mutilada la señal sinusoidal y por lo tanto está en condiciones de determinar 2 bits por vuelta. O sea, básicamente esa es la idea de lo que dice Nyquist, en términos muy, ¿cómo se llama? Muy eh, a la chancha, digamos. En realidad el cuento es bastante más complicado. ¿Sí? Ahora, con eso nosotros estamos suponiendo básicamente que en cada mitad del ciclo estamos transmitiendo ya sea el cototo completo o nada. Bueno, ustedes se pueden imaginar de que en realidad en vez de hacer eso, nosotros en cada mitad del ciclo enviamos, por ejemplo, nada, cototo llegando a la mitad, cototo llegando al tope, con lo cual estaríamos enviando en este caso eh, no dos valores posibles por cada medio ciclo, sino que tres. Y con esa idea, digamos, estamos suponiendo sin ruido, digamos, un canal ideal, donde realmente se recibe lo que se envía y no se ve afectado por ninguna de estas otras cosas que nosotros hemos estado comentando antes. Eso significa que puedo aumentar la tasa a la que se envían datos a través del canal por la vía de utilizar múltiples niveles. ¿Cuántos bits puedo enviar en este caso? Bueno, si tengo m niveles, m niveles significa logaritmo en base 2 de m bits y por lo tanto puedo entonces enviar 2b logaritmo en base 2 de m bits por canal. O sea, puedo aumentar para un cierto tipo de canal que tiene características dadas, o sea, un cierto ancho de banda disponible fijo, o sea, no lo puedo cambiar. Puedo aumentar la tasa a la que se envían datos por la vía de codificar más datos eh, en varios niveles. Obviamente, si es que yo envío simplemente, oiga, llega o no llega el cototo, distinguir entre eso es fácil. Si es que yo digo, oiga, en vez de eso vamos a dividir esta cuestión en 64 niveles distintos, el receptor, obviamente, o sea, se complica el emisor, obviamente, pero también se complica bastante el receptor, porque en vez de tener que distinguir entre dos alternativas, ahora va a tener que distinguir entre 64. En la práctica, eh, ruido y otras cosas obviamente van a limitar el, la, el valor de m que se puede lograr en la práctica, que se puede llevar a la práctica en realidad. Distinguir entre 64 valores distintos puede ser complicado. ¿Sí? El señor Shannon, al que ya habíamos mencionado un par de veces, culpable de mucho de lo que es la
tecnología de lo que es comunicación, digamos, primer estudio serio de matemático de qué es lo que significa comunicar datos. Analizó el tema de considerar no solamente lo que hizo Nyquist, que en el fondo es suponer que la curva llega tal cual al otro extremo, sino que también considerar ruido. Y nuevamente lo que vamos a decir acá es una versión muy burda, digamos. Las matemáticas del caso son relativamente entretenidas, pueden buscarlas por ahí si es que les interesan esa clase de cosas, pero no nos vamos a meter en eso, digamos. Toda la teoría de la comunicación es bastante fascinante. Consideremos la situación de una cierta tasa de datos y ruido y la tasa de errores que eso produce. Si estoy enviando datos a mayor velocidad, obviamente significa que el tiempo que estoy dedicando a transmitir cada bit se acorta. Y por lo tanto, por ejemplo, pensando en lo que habíamos hablado, ruido de impulso, que es básicamente una punta, digamos, en un instante de, de potencia en la señal, un periodo muy corto en que aparece una señal fuerte, digamos, adicional, si es que el, el tiempo que nos demoramos en transmitir un bit es mayor que el tiempo promedio o más o menos el tiempo que se demora, digamos, un ruido de impulso, básicamente ese ruido de impulso simplemente lo podemos omitir y aquí no ha pasado nada. Si es que la duración del ruido de impulso es más o menos similar al tiempo que se demora en transmitir un bit, bueno, probablemente cada vez que ocurra un evento, digamos, de ruido de impulso, un bit que se jodió. ¿Sí? Esa es una manera, como digo, bien así de alto nivel del tema. El asunto en realidad bastante más, ¿cómo se llama? Bastante más complicado que eso. Bueno, Shannon entonces desarrolló una fórmula que, ¿cómo se llama? Relating, no realizo, ¿cómo se llama? Da la relación entre la tasa de datos, el ancho de banda y el ruido con respecto a las otras. Se miden en general, la gente que se dedica a esta clase de cosas para medir diferencias de cosas, digamos, usan lo que se llaman decibeles. Un decibel es, y generalmente se habla de relaciones, o sea, en este caso estamos hablando de la potencia de la señal dividida por la potencia del ruido. ¿Sí? El tema es que si aumento la señal 10 veces y el sonido, el ruido también lo aumento 10 veces, termino donde mismo, digamos, hace un poco el asunto, o sea, una especie de ley de escala. Entonces interesa en el fondo la razón entre la señal y el ruido. Pero esa clase de razones en aplicaciones típicas generalmente son números gigantescos o pequeñitos. Y por lo tanto, para de alguna manera aplanar el cuento, se habla de decibeles. Y decibeles no es más que 10 veces el logaritmo en base 10
de la razón entre la señal y el ruido. Eso significa que, si ustedes todavía se acuerdan de aquellas épocas pretéritas en que estaban en el colegio, pueden calcular, por ejemplo, qué es lo que significa, no metamos con eso, si la razón entre la señal y el ruido es 10, logaritmo en base 10 de eso es 1 por 10, eso significa 10 decibeles. O sea, cuando hablo de 10 decibeles quiere decir que la razón entre los dos es 10. Bueno, lo que logró deducir el amigo Shannon es que, suponiendo que tenemos un canal con un ancho de banda B, la capacidad máxima de datos que se pueden transmitir, digamos, en forma segura, en forma correcta a través de ese canal, está por B logaritmo en base 2 de 1 más la razón entre el señal y el ruido, no el logaritmo que tenemos ahí arriba, sino que la razón. O sea, por ejemplo, si la razón entre la señal y el ruido es 10, entonces la capacidad del canal va a ser B veces logaritmo en base 2 de 1 más, más 10. ¿Sí? Tenemos entonces logaritmo en base 2 de 11 y eso nos da un factor aquí. Esto es capacidad máxima teórica. En la práctica, esa clase de valores no son alcanzables, se alcanzan valores mucho más pequeños, digamos, pero de todas maneras nos da una idea, un orden de magnitud de dónde nos estamos moviendo. ¿Sí? O sea, básicamente lo importante de la capacidad de la fórmula de capacidad de Shannon es que si aumenta el ancho de banda, básicamente la capacidad de transmisión de datos aumenta de forma proporcional, pero a su vez se ve afectado la capacidad de envío de datos por la razón entre la señal y el ruido. Si la señal es débil o el ruido es fuerte, digamos, si la razón entre los dos es la razón señal-ruido es pequeña, la capacidad del enlace va a ser baja. Si la razón entre señal y ruido es alta, vamos a tener una capacidad mayor disponible. Bien, con esto terminamos nuestro capítulo 3. Hablamos un poquitito de terminología de transmisión, hablamos de simplex, half duplex, duplex. En general hoy día nos vamos a encontrar más que nada con enlaces que son duplex al final. Hablamos de que las señales se representaban mediante, o sea, se pueden aproximar para efectos de analizar el comportamiento de los sistemas mediante señales periódicas y el análisis matemático de cómo se comportan los sistemas con las señales periódicas, que básicamente tiene que ver con cosas tales como la frecuencia, el espectro, ancho de banda, todo este cuento que hablamos de descomposición en frecuencias según el teorema de Fourier, la serie de Fourier. ¿Sí? Discutimos acerca de transmisión de datos análoga y digital, datos y análogos y digitales, que es el origen, digamos, de donde vienen las cosas. Los datos que estamos generando en el computador son de por sí digitales. Los datos que estoy generando en este momento al hablar son datos análogos que se tienen que traducir
a el formato digital para ser transmitidos, en este caso a ustedes. Podemos transmitir sea lo que viene, digamos, mediante cosas, mediante transmisión análoga, en la cual de alguna manera la señal que se transmite es proporcional, por decirlo así, al dato que queremos enviar, y podemos hacerlo a través de medios digitales, que en el fondo significa de alguna manera traducir la señal análoga en, eh, en valores discretos y transmitir de alguna manera esos. Podemos, al final del día, si miramos al nivel más bajo, obviamente todos los canales de comunicación siempre van a ser, en última instancia, análogos. Pero podemos utilizar el canal análogo para transmitir datos digitales por la vía de básicamente decir, mire, nosotros aquí nos vamos a limitar a solamente, por ejemplo, tratar valores de voltaje, no cualquiera. ¿Sí? Tenemos entonces la posibilidad de transmitir los datos en forma directamente análoga o transmitir datos digitales. Vimos que con el avance de la tecnología digital, hoy día se hace posible hacer cosas que hace no tanto tiempo atrás habían sido absolutamente imposibles. Por ejemplo, su teléfono en el bolsillo que ustedes tienen, lo que hace es tomar la señal análoga que ustedes están generando, el sonido que están eh, hablando al teléfono, lo traduce a un formato digital, lo cifra y lo transmite a través de un mecanismo bastante complicado que vamos a ver un poco más adelante. O sea, toda esa tecnología que hay detrás de eso, que ustedes andan teniendo en el bolsillo, son cosas que hace no tanto tiempo atrás habrían sido perfectamente imposibles de hacer ni siquiera con un computador gigantescamente grande. Hoy día son temas, digamos, de rutinario. Hablamos en particular de transmisiones digitales, tenemos la posibilidad de transmisiones asíncronas y sincrónicas. Transmisiones asíncronas significa emisor y receptor más sencillo, no tienen que estar sincronizados, no necesitamos líneas tradicionales para mantener sincronizados los relojes, si es que elegimos esa alternativa. Por lo tanto, la circuitería y también las líneas de transmisión correspondientes son más baratas. La desventaja es que tengo que enviar de un carácter, de un byte a la vez, y tengo que de alguna manera hacer una introducción para el byte, mandar el byte mismo y una desintroducción, digamos así. Y por lo tanto, en realidad es un uso bastante ineficiente del enlace. Si es que la tasa de datos que nosotros estamos manejando es bastante baja, no hay mayor problema con eso, pero la tendencia es cada vez más ir hacia transmisión sincrónica. Transmisión sincrónica significa tomar bloques de datos y enviarlos juntos, lo que obviamente hace más complejo el emisor y pone mayores, ¿cómo se llama? Mayores requerimientos al receptor, y necesito también algún mecanismo para mantenerlos sincronizados de manera que no pierdan el hilo de la conversación en el fondo entre los dos. Como digo, eso obviamente hace uso más eficiente del enlace porque menos tiempo gastado en burocracia, se gasta tiempo en burocracia al comienzo y al final de un frame, no para cada carácter. Por lo tanto, permite tasas de datos mayores, pero a costos mayores también. La tendencia hoy día, como les decía, dado que la tecnología cada día cuesta menos, hacer eso hoy día no es tan relevante como solía serlo antes. ¿Sí?
Problemas de transmisión que ocurren, tenemos los problemas de tonación, el hecho de que la señal que yo envío llega debilitada al destino, obviamente. Hay distorsión de eh, retardo por el hecho de que las señales viajan y por lo tanto no llegan instantáneamente al destino, pero también las distintas frecuencias, recuerden lo que habíamos hablado antes de descomponer nuestras señales en frecuencias, viajan a velocidades distintas y por lo tanto llegan, eh, llegan digamos, desfasadas, corridas en cierto sentido, y eso significa que el, la señal que llega al destino por efecto de retardos distintos de las distintas partes de la señal es diferente de la señal enviada. Y tenemos finalmente lo que es ruido. Ruido, hay varias razones de ruido. Ruido causado, digamos, directamente por el hombre, alguien que interfiere con las comunicaciones porque está generando un campo electromagnético muy fuerte cerca de nuestro equipo de emisión o recepción. Eh, Ruido de impulso, o sea, crosstalk, ruido de impulso, que típicamente son cosas tales como causadas por chispas eléctricas y cosas como rayos. ¿Sí? Y finalmente tenemos el tema del ruido térmico, que se debe al hecho de que toda la materia, incluso a temperatura baja, digamos, los, se excitan los electrones y eso significa un efecto electromagnético. Respecto de eso, ustedes seguramente han escuchado hablar de ALMA, el proyecto astronómico en el norte de las 60 y tantas antenas que están escuchando microondas. Eh, en este momento probablemente sea el proyecto astronómico más grande del mundo. Eh, los equipos receptores, digamos, que están instalados dentro de cada una de las antenas de ALMA son extremadamente sensibles. Tienen que recoger eh, señales eléctricas extremadamente débiles. Y precisamente para evitar que el ruido térmico en los equipos receptores eh, simplemente abrume la señal misma, los receptores mismos de ALMA se enfrían con helio líquido. El helio líquido es en el fondo la cosa más fría que se puede producir, digamos así, en cantidades razonables. Funciona a una temperatura de 4 grados absolutos, precisamente para poder disminuir al máximo posible el ruido térmico. So, se pueden tomar algunas medidas, como medidas en este caso bastante extremas, como esas para intentar disminuir el ruido térmico, pero siempre va a estar presente. Y llegamos entonces finalmente a la capacidad del canal. Tenemos el ancho de Nyquist, que básicamente nos relaciona eh, capacidad del canal ideal, suponiendo que no hay ruido, suponiendo que no hay distorsión, no hay ninguna cosa de esas, es a lo más 2 veces el ancho de banda. Y la fórmula de capacidad de Shannon, que básicamente eso lo le mete el pelo en la sopa, que significa considerar el error. ¿Sí? Eso es nuestro capítulo 3. No sé si es que hay alguna consulta respecto a lo que hemos estado hablando hasta ahora, si es que hay algún tema todavía pendiente. Me recuerdo que de 2 temas que habíamos comentado que estaban de alguna manera pendientes. Uno, alguien me comentó que las transparencias que yo había publicado estaban de alguna forma dañadas
Yo revisé las transparencias que yo subí, son las mismas que vienen del sitio original. O sea, si es que hay algún problema ahí, en realidad no es nada que pueda hacer yo al respecto. La segunda cosa que había es que alguien comentó que el video del miércoles pasado no se podía ver. Por lo menos yo me metí en el navegador a revisar y a ver si que realmente tal vez había cometido un error y había dado una dirección errada o alguna cosa así. Y pude ver el video sin mayores problemas. O sea, no sé si la persona que tuvo el problema persiste o se arregló, digamos. Ojo que lo que yo hago precisamente es que terminada la clase, yo me digo esta cosa de acá, si es que hubo una grabación que no se cayó entre medio, como que por suerte no ocurrió hoy día, eh, queda un video completo. Espero que ese video lo transforme a formato MP4 y de ahí lo subo a YouTube. YouTube se demora un buen tiempo en subir el video, pero mientras lo está haciendo, digamos, yo me pongo o sea, yo lo publico inmediatamente, el enlace. Es posible que en algún momento hayan pillado el cuento que yo haya subido el enlace correspondiente al navegador, pero todavía no se haya terminado el procesamiento en YouTube y por lo tanto obviamente el video todavía no está. Me imagino que esa podría ser una explicación, no se me ocurre ninguna otra explicación lógica, tal vez alguno de ustedes tenga una. Bien, nos queda todavía como una media hora, pero yo creo que no quiero abrumarlos tampoco con tanta cosa, digamos, los puntos importantes de acá son lo que hemos estado comentando acá, digamos, respecto de la terminología de las cosas que estamos hablando ahora. Y como les digo, había partido dando una visión general desde arriba y ahora estamos partiendo, analizando el cuento partiendo desde las bases mismas del tema. Así que no hay más comentarios. Déjenme ver si es que hay algo en el chat. No, veo que no hay nuevos comentarios en el chat tampoco. Eh, y bueno, quedamos hasta acá por hoy día. Nos vemos entonces el próximo día lunes. Disfruten este fin de semana que viene. Ya pasamos agosto ya, por lo menos algo. Y nos vemos entonces la próxima semana. Disfruten este fin de semana que se viene, disfruten el resto de la semana, cuídense mucho y nos vemos.